Buenos días, mis hermanos. Le damos las gracias al Señor una vez más porque estamos acá en este lugar para así seguir nutriéndonos de su palabra, de lo que Él nos ha dado, que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para que sigamos adelante. Sabemos pues que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Nosotros que hemos creído, que estamos acá, que el Señor nos ha mantenido pues fiel en este camino, ha puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones ese querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, hemos estado viendo el capítulo número 3 de Timoteo, el versículo número 15, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Una preocupación que tenía nuestro amado hermano apóstol Pablo y a su siervo, hermano, amigo, hijo en la fe, Timoteo, le encarga así ciertos deberes, parámetros, para que él lo establezca en la ciudad de Éfeso y sea un modelo también para todos aquellos que estaban alrededor, que se habían inmiscuido en doctrinas engañosas, falsas, que estaban desquebrajando el propósito de Dios y en la cual la iglesia fue fundada. Entonces, integrar a Timoteo en una relación con la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Timoteo debía integrarse en ese trabajo e integrar a los demás, buscar hombres fieles, capaces, que verdaderamente tengan en su mente, en su corazón, esa solicitud de trabajarle al Señor. Dice también acá uno de los puntos que coloqué que es importante, que lo hemos hablado, explicar por qué algunos apostatan, los mecanismos espirituales del engaño. La apostasía es un tema que se expande a lo largo y ancho de muchas escuelas teológicas y muchos tienen muchos argumentos acerca de la apostasía. Y fíjese que la apostasía se estaba dando dentro del pueblo del Señor. Algunos estaban apostatando, abandonando la fe. Hay escuelas teológicas que no están de acuerdo con que un cristiano apostate porque dicen que entonces no ha creído, que no ha sido un verdadero cristiano. Pero más sin embargo, hermano, no pudiéramos decir que estas personas que se habían levantado y que habían formado iglesia y que ya estaban constituidos y estaban retrocediendo y apostatando de la fe, no podemos negar lo que está escrito. Personas fieles, creyentes, como el apóstol Pablo nombra algunos ahí en sus cartas, que estaban con él, trabajaron con él, estuvieron dispuestos al naufragio. No era fácil en el primer siglo simplemente decir yo soy cristiano y que voy a ir a una iglesia porque, bueno, me siento mal o porque mi mamá me dejó, mi pareja me dejó, me botaron del trabajo, porque era algo de vida o muerte. Entonces, hermano, vemos cómo estas personas comenzaron entregando sus vidas y luego muchos ya daban la espalda. Sostener por la Escritura que sí es posible apostatar. Y eso es lo que nosotros, primeramente, cuando vamos a tocar un punto, debemos tener en cuenta. Sostenerlo por la Escritura. Y es lo que el apóstol Pablo deja ver acá. Por eso le digo que hay algunas personas con posiciones teológicas que no están de acuerdo con este punto, de que una persona apostate de su fe. Yo personalmente lo he vivido. Yo cuando llegué al Evangelio conocí personas fieles, hermanos, que me predicaban y hablaban hasta en lengua, echaban fuera demonios, iban a la casa a ungir las casas. Y después vi una hermana vestida de blanco, de santera, con collares, después que había estado en el Evangelio por años, que uno la ve como un héroe de la fe, como personas, wow, que uno confía, uno le pide la oración, es un gozo, una alegría verlo, servirle al Señor. Lo tenemos como esa persona de ejemplo, de que queríamos ser como ellos,
Pero después, el mismo apóstol Pablo dice que no sea que yo, siendo el heraldo, vaya yo a ser descalificado, hermano. No podemos decir que Pedro seguía a Jesús por mentira. Pedro fue un hombre que le dijo a Cristo, yo voy a estar dispuesto a ir contigo, Señor, a la muerte, si es posible. Y el Señor le dice que esta misma noche me negará. Esa misma noche negó al Señor no solo una vez, y hasta maldijo. Entonces, como seres humanos, somos frágiles. Somos frágiles. Y estamos, hermano, siempre tentados. Por eso que nosotros, hermano, debemos de estar siempre alerta y pendiente y no obviar las realidades que tenemos a nuestro alrededor. El apóstol Pablo le dice a los corintios, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Entonces no cayeron en un engaño también los corintios, que uno decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y hoy en día la gente no se identifica así, no, yo soy de esta escuela, yo soy de esta denominación. Seguimos con los mismos problemas dentro de la iglesia. Identificarnos pues con una federación, con un proyecto, con un pensamiento. Esa realidad la tenemos a nuestro alrededor. No es simplemente un pensamiento, es una realidad. Vamos a buscar entonces ese libro de Timoteo, esta carta, donde el apóstol Pablo, primeramente en este capítulo número 3, coloca unos requisitos a los obispos, unos requisitos de los diáconos. Aquí hay ciertos también roces, porque así como el apóstol Pablo habla aquí de los diáconos y habla acerca de los obispos, y son palabras que están escritas en un tono masculino. No obstante, nosotros vemos a una mujer que era diácono, diaconisa, Febe. Entonces el verso 14 al 16 es donde se encuentra el verso 15 que hemos tenido, donde el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, vamos a leer esta palabra. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es importante en esta lista que el apóstol Pablo no dice predicado a los judíos, sino a los gentiles. Pero sabemos que primeramente en la Escritura aparece que el Evangelio fue primeramente predicado a los judíos. Y el mismo que escribe esta carta precisamente es un judío, que es el apóstol Pablo. Pero Pablo quiere resaltar que el Evangelio ha sido predicado a los gentiles, que es algo nuevo, que no es como la ley, que la ley fue dada nada más que para los judíos y no para los gentiles. A los gentiles se les dio, fue un modelo para que ellos viesen cómo la nación de Israel tenía un solo Dios, un solo sistema de adoración. Bueno, un mecanismo religioso que había sido establecido por Dios y ellos tenían una teocracia, había un solo Dios. Yo les comentaba que hay cosas que quizás no están explícitamente en la Biblia y son establecidas por profetas o por Jesucristo, por los pastores, pero que sí nos sirven a nosotros como una ayuda, como por lo menos cuando el hombre sale del huerto del Edén, hay una etapa que se ha denominado como el gobierno humano. Cuando el hombre sale del huerto del Edén, ¿quién lo gobierna?
cómo establece una sociedad, cómo establece los límites. Ahora vemos cómo está el mundo, con un conjunto de cosas hoy que nos recargan más bien ahora la vida. Todo tiene un patrón de vida allá afuera. Usted no puede ir ahorita para un centro comercial porque está cerrado, a un mercado, tiene que esperar que lo abran. Usted no puede conducir un vehículo a lo loco allá afuera. Hay leyes de tránsito. Hay también hasta un límite de edad para usted manejar un vehículo allá afuera. Tiene que ser mayor de edad. Usted va a un trabajo, le establece un horario, un patrón de consecuencias de actividades. Usted tiene una empresa, usted lucha para que su producto salga con la mejor calidad. Pero llega un momento que hay muchas empresas que han crecido y después el producto es tan bueno y después dice, no sabe como antes. ¿Usted no le ha pasado eso? Ya lo desmejoraron. Y muchas personas que tienen un negocio comienzan trabajando con ahínco hasta los domingos y después cuando ya crece entonces no abren ni sábado ni domingo. Y cosas así ya, pues, hay cosas que tienen un ciclo, un patrón que comienzan como comenzó el mundo y el hombre empezó a desarrollar sistemas que nosotros vemos hoy en día de bienes y servicios, porque el pecado, hermano, nos vino ahora a poner condiciones que son difíciles para nuestras vidas. Tenemos que abrigarnos, nos fatiga el calor, y lo dice la Biblia, que ya no habrá más ese sol, no lloraremos más, el hambre. Entonces, la Biblia nos da una realidad de vida y estamos hablando de la verdad. Y así no está escrita, a usted le da hambre, usted se entristece, usted tiene necesidad. Fíjese que habíamos hablado acerca de la persona de Adán, que cuando él estaba en el huerto del Edén, él tuvo una necesidad de tener una pareja, alguien con quien hablar, con quien interactuar, con quien reírse y disfrutar de los momentos que él tenía a su alrededor, de las cosas. Entonces Dios le hace la pareja y habíamos dicho que no le dio un instrumento de destrucción, como él dijo, no, la mujer que tú me diste me engañó. Pero Dios no se la dio para que lo engañara, sino para que lo acompañara, lo ayudara y fuera una ayuda idónea. Pero lamentablemente, hermano, la mujer escuchó la voz de Satanás. Pablo dijo aquí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿No sabía Adán cómo debía conducirse en el huerto? ¿No sabían ellos las pautas que Dios le había dado? Que es la iglesia de Dios viviente. Entonces, la primera iglesia que nosotros vemos, y es la palabra congregación, donde están 2 o 3, esos fueron los primeros que se congregaron en esta tierra con el conocimiento de Dios y alababan a Dios. Cuando nosotros, ahora la iglesia de Jesucristo, habíamos hablado, nace en el Pentecostés, pero la palabra iglesia como congregación de seres humanos, comienza en el huerto del Edén. No estamos hablando de ángeles, estamos hablando de personas que estaban en la tierra, habían sido plantados allí con una responsabilidad. Y ellos alababan y glorificaban a Dios ahí, hermano, sin ninguna dificultad, como lo vemos hoy. Nosotros pudiéramos estar aquí, vamos a hacer una vigilia, y llegamos, pero llega un momento que usted le va a dar hambre, usted no va a pasar aquí horas y horas y horas y horas, y el cuerpo se te va fatigando, y tenemos que irnos a bañar, a comer, a cambiarse la ropa. Pero yo estaba en el huerto del Edén, no tenía ninguna de esas dificultades. Yo hablo de la realidad, porque estamos hablando de este tema de la verdad. La verdad es una realidad de vida, y que Dios nos las habla, y que así nosotros no tengamos la Biblia, la vamos a vivir, la vamos a enfrentar. Porque hay personas que dicen, bueno, tú me estás predicando el evangelio, provoca. Y lo tiene como una mentira, como algo que o es pasajero. No sé, esto es una realidad. La verdad es una realidad que vivimos a diario y la enfrentamos a diario. Como también enfrentamos muchas veces, hermano, tenemos que enfrentarnos con la mentira. Dios bendiga a nuestro hermano que viene llegando acá. Y por eso que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo acá, e indiscutiblemente, lo que yo le estoy hablando, es algo que es indiscutible. Usted no puede empezar a discutir con una persona sobre el hambre.
sobre la realidad de vida que tenemos allá afuera, los bienes y servicios que necesitamos, la realidad de vida que vivimos, que enfrentamos a diario. Es indiscutible, porque el que va a discutir con usted también le da hambre, también tiene y pasa necesidad. Y entonces el apóstol Pablo dice, grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es indiscutible, porque Jesucristo vivió una realidad, una verdad en el pueblo judío. Salió del linaje del pueblo judío y fue una realidad que todo el mundo se enteró, como una noticia que pasa hoy. Nosotros vemos los grandes noticieros y son realidades que usted no puede negar. No puede negar. Aquí nosotros vivimos una realidad no hace mucho que afectó el mundo completo y usted no podía dejar de vivir la realidad, la verdad. Nadie salía a la calle, bueno, no importa. A muchos se los llevaron presos y terminaron muertos porque muchos ignoraron una verdad. Se contaminaron y murieron. Como la muerte. Hay personas que dicen que no, que la muerte es un pensamiento, algo que psicológico, y hoy en día están muertos. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que esto indiscutiblemente es Dios quien lo establece, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, pero también son puntos que habían sido profetizados. Dios había hablado a través de los ángeles a los hombres que Él se iba a manifestar. Job, uno de los libros más antiguos, que es el libro más antiguo de la Biblia, Job manifestó esto, que el Salvador se iba a manifestar y que iba a morir también. Y eso se hace una realidad, desde Job hasta Pablo. Y fue justificado en el Espíritu, y fue visto de los ángeles, porque los ángeles fueron quienes ministraron la ley a los hombres. Dios le daba ese mensaje y se lo daban a los hombres. Había esa comunicación ya no entre Dios y el hombre, sino entre Dios y los ángeles y los hombres. O sea, el mecanismo que Dios utilizó en el antiguo pacto para que su palabra, su propósito llegara a la mente y al pensamiento y al conocimiento del hombre, fue los ángeles ese puente. Ahora Jesucristo viene y se pone el mismo como el mediador entre Dios y los hombres. Ya los mediadores no son los ángeles, son los hombres que median con Jesucristo, para que Jesucristo ahora nos lleve directamente a Dios. Tenemos esa posibilidad y eso es indiscutible, es una realidad indiscutible. Y ahora predicado a los gentiles, algo que era imposible en la mente de muchos judíos que pensaban que Dios solamente era Dios de ellos. Y Dios es el Dios de toda la creación. Dios no es Dios nada más que de los hombres, hermano. Dios también es el Dios de los pájaros. Es el Dios de los perros, de los gatos, porque Él los creó, de los árboles. Ahora mismo, hermano, si Dios quitara el oxígeno de acá, de su creación, bueno, las cosas murieran, porque Él es Dios, el Dios de los mares. Y es por eso que cuando usted ve que los apóstoles oran en el libro de los Hechos, Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, las aguas, la fuente de las aguas. Dios creó todas estas cosas, las grandes lumbreras. Dios es el Dios del sol. No como el hombre ha dicho, el Dios sol, que ha cambiado la realidad. No, Dios es quien creó el sol, no el Dios sol. El sol no es un Dios, tiene un Dios que lo hizo. Y a quien le obedece como una ley natural, que los científicos, hermanos, hoy día lo han reconocido. Después que pasaron muchos años, muchas instituciones ahora han aceptado como el diseño inteligente. Ya no es un diseño evolutivo, sino inteligente. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios. Una mente maestra inteligente. Aunque ellos no reconozcan a Dios, sí reconocen que alguien más poderoso y que es indiscutible lo que nosotros vemos, y ellos ya lo han reconocido, que es nuestro Dios quien creó todas las cosas. Que esto no se dio de la nada. Entonces,
Es importante ver todas estas cosas, que la verdad simplemente no es un concepto, una filosofía, que la verdad que nosotros vivimos tiene una fuente y es nuestro Dios, y que se encarnó. Habíamos dicho también eso, que la verdad se manifestó y ahora nosotros la estamos viviendo, la estamos gozando. Un punto importante, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo desde una preocupación pastoral determinada y urgente. La iglesia, aquella que es columna y baluarte de la verdad, está siendo atacada desde adentro mediante doctrinas distorsionadas, fábulas judaicas, interpretaciones tergiversadas de la ley y una apertura peligrosa hacia el sincretismo cultural y religioso del entorno greco-romano. Eso lo estamos viendo hoy en día también. Mire, nosotros estamos ya pasando y estamos en este nuevo año, gracias al Señor, 2026. Y siempre cuando llega diciembre hay un debate entre los evangélicos que si la Navidad es del diablo. Es una cultura que nos invade a todos y los niños no saben de eso. Y usted tiene su casa y hay niños que se ponen como tristes porque eso como que da una alegría, ve las luces, hay colores llamativos. El niño no sabe nada de eso. Entonces la mamá le dice, bueno, eso es del diablo. Entonces, o sea, las cosas que están creadas, Dios las creó, hermano. Dios las creó. Yo hace muchos años, que ustedes saben que yo tengo ya, bueno, en este camino desde mi juventud enseñando la palabra de Dios. Yo digo, hermano, no se ponga a estar discutiendo, busque más bien usted convertir las cosas que usted tiene a su alrededor en una bendición. Porque hay personas que tienen un nacimiento en su casa y no conocen la Biblia. Simplemente viven una tradición. Bueno, póngase usted sabio y empieza a decirle las cosas que verdaderamente son bíblicas. ¿Usted conoce por qué usted tiene esto aquí? No, yo no sé de dónde salieron estos pastores. Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Para que nosotros establezcamos una realidad de vida, una verdad que es lo que nuestro Dios nos enseña. Ahora fíjese que los hermanos estaban siendo atacados con la cultura greco-romana que se había fusionado de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel lo explica, que iban a surgir estos imperios. Y el imperio greco-romano, fíjese, greco-romano fue como un pulpo, el imperio griego, que abrazó toda la creación. Eso estaba escrito, porque se iban a dividir en 4 grandes bestias, cabezas, que iban a arropar el mundo. O sea, Dios iba a utilizar como instrumento al imperio griego para también hacer el cumplir sus propósitos, porque ellos cumplieron un propósito y dejaron un canal que fue el idioma griego por la cual Dios utilizó para que el evangelio llegara a todas las regiones. Eso abrazó hasta el imperio romano y hoy en día nosotros tenemos la escritura en diferentes lenguas escrita porque vino del idioma griego. Entonces, mientras que Dios estaba trabajando en un plan, en un proyecto, en un punto específico en la nación de Israel, estaba trabajando en un plan global con las otras naciones. Había un plan global. Timoteo entonces recibe esta carta. Pablo no dejó a Timoteo en Éfeso para administrar lo cotidiano de una iglesia saludable. Lo dejó en un campo de guerra espiritual, de batalla. Había una batalla espiritual, habían entes, espíritus demoníacos invisibles que estaban atacando esa región. Y el apóstol Pablo, habíamos dicho acá también, que dice que le ruega a Timoteo, como te rogué cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios por la fe. Así te encargo ahora. En ciertas palabras, Timoteo, yo me voy a morir y yo soy de la tribu tal. Ya cuando yo me muera, ¿de qué tribu voy a ser? Entonces no te estés enfrascando en eso, ya no vivo yo. Y nosotros hemos muerto a este mundo. Espiritualmente no tenemos identidad, ni tenemos nacionalidad. Tenemos una sola que es celestial.
no es de este mundo. Esto está en estos primeros versículos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y es lo que le dice a la iglesia también que nosotros encontramos de los filipenses. El apóstol Pablo le dice que él tiene por basura todo aquello que él creía que por su cultura era bueno y que le daba como una realidad y una identidad ante Dios, pero después se da cuenta que no, que la verdadera nacionalidad no es de esta tierra, sino celestial. Ya somos ciudadanos del cielo y es una realidad que se cree en el corazón por la fe, no por nacimiento. Y no porque a mí me lo establecieron en el lugar donde yo nací, sino que es en la cruz que nace esta realidad de vida. Entonces Pablo, aunque él tiene una fuerte herencia judía y es una cultura que se está diseminando dentro de la iglesia para hacer como una mezcolanza entre el evangelio y el judaísmo, el apóstol Pablo va a segregar esto. No. La verdad es que Jesucristo nos ha dado el evangelio, una nueva identidad. Porque había muchas personas que estaban dentro de la iglesia que no tenían entendimiento del evangelio y estaban tratando de a su manera de cómo. Es por eso, hermano, que dentro de la iglesia también nosotros debemos de prepararnos. No podemos poner una persona a enseñar la palabra si no conoce la escritura. No conoce la escritura. Cayeron en corrientes gnósticas. La poderosa religiosidad del templo de Artemisa, la filosofía, el ascetismo, los propios pensamientos helenistas y la tradición de la idolatría que formaba parte del tejido social. Nosotros hoy no vemos esa realidad porque todo eso ha cambiado, porque fíjese que la cultura y hasta la misma economía estaba ahí establecida y dependía y fundada en esos parámetros filosóficos y religiosos. La persona que le faltaba el respeto a estos ídolos iba preso, porque ellos vivían de eso. Hoy en día no estamos así. Y hasta los mismos gobernantes establecían leyes y se ponían ellos como deidades. Ya no vivimos así, gracias al Señor. Nosotros hemos visto cómo Jesucristo destruyó eso en la cruz del Calvario. Frente a esa cultura, la iglesia debía permanecer, mantenerse como una columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo advierte que el enemigo espiritual usaría lo religioso mismo para destruir lo que Dios había edificado. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si yo edifico las cosas que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario, transgresor me hago, porque estoy otra vez edificando lo que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol afirma claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. No por ignorancia, sino porque escuchan voces espirituales ajenas. Eso es lo que estaba pasando ahí. Porque no eran ignorantes, ya tenían una realidad, ya estaban formados. El apóstol Pablo le había predicado la verdad, pero estaban retrocediendo a la mentira. Se estaban identificando con otra religión, otra cultura. Otra cultura religiosa, porque usted puede tener una cultura, una realidad de vida, de comida, de vestimenta, pero no ya espiritual. Porque espiritualmente ya Jesucristo ha llegado a nuestros corazones y ha cambiado nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. No simplemente son teorías. No. Cuando una doctrina no habla la verdad, viene de su fuente, de los demonios. Espíritus engañadores. Hoy se dice eso, no, esa es otra escuela, es otra teoría. Pero ¿usted cree que el apóstol Pablo le diría eso? El apóstol Pablo identifica las falsas doctrinas y lo que no es verdad como doctrinas engañosas y que su fuente está en los demonios. Estas no son manifestaciones necesariamente en cultos paganos abiertos, sino mediante enseñanzas religiosas que restringen, prohíben, obligan, confunden y desvían la confianza absoluta en Cristo. Vienen con esos propósitos
de restringir, prohibir, obligar, confundir y desviar. Lo que sucedía en Éfeso sucedía también en Galacia, en Colosa y en los escritos en el libro de Hebreo. Es algo que estaba global. Los Gálatas habían llegado a tal manera que en el capítulo 4 el apóstol Pablo dice: hijito, por quien vuelvo a tener dolores de parto. El verso 16 y el verso 19. Hasta que todos lleguen al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo le dice ahí: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces fíjese que la verdad pudiera meterlo a nosotros pues en problema. Hablando acerca de este tema, y el apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas. Creo que es el verso 19, vamos a buscarlo acá. Gálatas 4. Dice: hijitos míos, porque quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es el 16, perdón, lo dije contrario. Es el 16 que el apóstol Pablo le hace una pregunta, porque aquí tiene unos signos de interrogación. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Entonces fíjense que la verdad, una realidad de vida de lo que ellos estaban viviendo, el apóstol Pablo se los dice, y quizás el apóstol Pablo piensa e imagina que ellos al escuchar todo esto, que se los lean, ellos se van a hacer unos enemigos del apóstol Pablo por la verdad. Y a veces, hermanos, nosotros vemos a la persona a quien nos dice la verdad como enemigos de nosotros, como enemigos. Y es que cuando la circunstancia, la realidad de vida nos envuelve en el corazón y se vuelve sentimentalista, oye, cuando usted tiene una realidad y usted ve la Biblia y algún maestro, el pastor, quien sea, usted ve que no está hablando, usted dice: bueno, ¿cómo se lo digo? Es el pastor, me hace enemigo del pastor, me puedo comprometer. Pero si es la verdad, hermano, nosotros debemos hablarlo. Decir la realidad que está escrita. Yo le decía muchas veces que hoy en día hablar la realidad de la verdad que está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en muchas iglesias comprometen. Porque no lo predican como está acá escrito. Simplemente te den dos textos, pero no. En muy pocas las iglesias que hoy en día se dedican y hablan tal cual como está aquí escrito y respetan las Escrituras. Y esto nos ha invadido, hermano, nos ha invadido. El judaísmo moderno está impregnado en todas las iglesias hoy en día, en la mayoría. Por no decirlo todas, pues, pero en la gran mayoría donde usted va, ya eso está como un pulpo. Como el apóstol Pablo reconoció, como estamos hablando, que Éfeso, Galacia, Colosa y los mismos hebreos lo había tomado el pulpo de la apostasía. Entonces hoy en día, hermano, cualquiera usted lo ve por las redes sociales hablando cualquier cosa. ¿Cuánto más hoy en día? El judaísmo ha abrazado cantidades de evangélicos que hoy en día están buscando sus raíces hebreas. Una locura. Ahora, y si los judíos están luchando, nosotros luchando para que se conviertan, que han nacido allá, que tienen sangre judía. Hay otros que son ahora gentiles que piensan que se van a salvar porque ellos consiguen sus raíces hebreas después de haber conocido a Cristo. ¿Quién lo va a salvar? ¿Su linaje o su fe? Y es lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlo de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y es lo que estamos hablando acá, lo que sucedía en Éfeso, en Galacia, en Colosa. Había puesto restricciones, habíamos dicho, divisiones, oscuridad, los obligaban, estaban confundidos y terminaron desviados. Es la realidad del huerto del Edén, hermano.
La realidad del huerto del Edén. Satanás viene a dividir, confundir, apresar, esclavizar. El apóstol Pablo dice, otra vez cayeron esclavos por la ley, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dice el apóstol Pablo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermano, nosotros no sabemos cuando el apóstol Pablo en el capítulo 3 le dice necio, insensato, cómo esas palabras se podrían caer en el corazón. Oye, que alguien le diga, mira tú, necio. Entonces, eso como cayó por eso que el apóstol Pablo dice aquí, yo quisiera estar con usted y cambiar este tono, pero yo estoy perplejo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo ustedes cambiaron? Después de haber conocido la verdad, una realidad de vida. Y el apóstol Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Aquellos que pudieran escuchar este mensaje y que están enredados en las raíces hebreas, se ponen molestos porque le estamos diciendo la verdad. Que Satanás los ha engañado, ya no le están sirviendo a Cristo, le están sirviendo a sus propios vientres y a Satanás. Eso lo dice el apóstol Pablo acá. Se lo dice a los filipenses también. En el capítulo número 4, que hay quienes están sirviendo a las viandas y a sus propios vientres y no a Cristo. Han caído de la gracia, se han hecho enemigos de Cristo, enemigos. Porque al hacerse enemigos del apóstol, se estaban haciendo enemigos de Cristo, porque Cristo es quien está hablando a través del apóstol. El apóstol es simplemente un canal, un instrumento, en la cual Cristo usa para que la verdad le llegue a ellos, y estaban siendo esclavos ahora. Y es lo que él va a hablar acá en este capítulo número 4 del verso 21 en adelante. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo número 6, hablo con los que conocen la ley, porque los gentiles no conocían la ley. ¿Y qué tienes tú que ver con la ley si tú no eres judío? ¿Para qué te sirve? ¿Te has circuncidado? Entonces, mire, los mismos judíos hoy en día, hermano, allá, vaya usted y pregunte, ¿quién está circuncidado allá en el pueblo de Israel hoy día? ¿Quién se hace la circuncisión? ¿Practican eso en los hospitales allá en Israel? No, ni ellos mismos, porque Jesucristo destruyó todas esas cosas que esclavizaban al hombre. En un sistema religioso que no traía vida, sino muerte. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Muchas de esas cosas daban fruto para muerte, porque la gente iba y vivía una realidad, era ¿a dónde? En el seno de Abraham, allá abajo. No iba al cielo. Y estábamos confinados, dice el apóstol Pablo. Ellos tuvieron en un periodo de tiempo que es como que llegó esa posibilidad, vamos a decirlo así, como el carro de fuego que llegó y se llevó a Elías. Llegó Jesucristo y los arrebató. Ellos estaban en el límite, Y muchos de ellos llegó Jesucristo y los arrebató. ¿Por qué? Porque el que se moría ya se iba para el cielo, no se iba para el seno de Abraham. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, decime que los que quieren estar bajo la ley. ¿Dónde te va a llevar la ley? Si tú crees en la ley y si la ley se cumpliera espiritualmente, ¿a dónde tendrías que ir? ¿Al cielo o allá abajo? Bueno, para allá abajo. Y allá abajo ya no está el seno de Abraham. Esta es la condenación del infierno. Del lugar de tormento, por decirlo así, porque hay la palabra infierno, Gehenna, que el infierno va a ser después y tantas cosas. Pero para hablar la realidad, ¿a dónde llevaba la ley a la gente? Ahora, los que habían creído, y aunque habían creído en Dios y tenían fe, igualmente iban allá abajo a ver ese lugar horrible, a ver a las otras personas sufriendo, porque ¿se acuerdan? Aquel hombre que le dijo, oye, yo tengo un hermano, que no venga a sufrir este lugar. Ahora el Evangelio, dice el libro de Hebreos, tiene mejores promesas. Y una de esas promesas poderosas es que ahora nosotros morimos y vamos al cielo. Ahora, hasta que Cristo venga por segunda vez y entonces establezca una realidad eterna, porque es lo que esperamos, la resurrección del cuerpo. Dice el apóstol Pablo,
porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Entonces la fe es la que nos hace libre. Y por causa de la carne, entonces somos esclavos. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7, que aunque yo vivo en la fe, pero con este cuerpo estoy esclavo. ¿Quién no es esclavo del hambre? Dígame usted aquí el más millonario que no coma. Nadie. Dígame usted el más millonario, el más fuerte, el más rico que haya vivido aquí, que todavía esté vivo. Está muerto. Entonces hay una esclavitud, una realidad de vida que nosotros la enfrentamos a diario. Pero, dígame usted el más pobre que haya creído en Jesucristo, está libre. Y que haya muerto, está con Cristo. Y está viviendo una realidad ahora, un gozo, una alegría. Como dice, allá no va a llorar más. Allá no va a llorar más, no va a tener más hambre. El espíritu no necesita de manzana, de los granos, los porotos, como ustedes dicen aquí. No, ya necesita es de nutrirse de Jesucristo. ¿Y qué no tiene Cristo para darnos a nosotros? Entonces, esas son las realidades que enfrentaban allá. Y el apóstol Pablo en el verso 23 del capítulo 4 de Gálatas que estamos leyendo, dice, pero el de la esclava nació según la carne. Es por eso que a esa carne se le establece la ley. Mas el de la libre por la promesa, que viene por la fe en Cristo, la promesa. Ya no es una promesa, ya es una verdad. Porque algo que se promete y que se lo dan a usted ya no es una promesa. Si yo le digo a usted, mira, ¿cuándo cumple usted año? Hermano Héctor, bueno, yo cumplo ahorita el 17 de enero. Bueno, yo te tengo un regalo. ¡Wow! Te tengo un regalo bueno. ¿Qué será? El día que yo le dé el regalo, ya esa promesa se convierte en una realidad. Y por eso que dice el apóstol Pablo, fíjese, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por la promesa. Está hablando de un nacimiento. Y cuando dice nació, no dice que nacerá. ¿Está claro? Esto es el nuevo pacto. No estamos leyendo el antiguo pacto. O sea, que esa promesa ya se hizo una realidad. No la estamos esperando. O sea, Jesucristo ya vivió, murió y resucitó. Y nació la nueva Israel. Es lo que va a decir aquí. Lo cual es la alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos, y está hablando de los pactos. Y hay gente que dice que el nuevo pacto no se ha realizado. Y el apóstol Pablo está hablando aquí de un nacimiento, no solamente de una nación nueva, sino también de un pacto nuevo. Dice, la cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que según la carne, la cual da hijo, ¿para qué? Para esclavitud. Esto es Agar. Entonces, lamentablemente, aunque ellos eran llamados por Dios, venían del linaje de Abraham, igualmente seguían siendo esclavos y esperaban la promesa para ser libres. Ahora, ¿cuándo nace eso? ¿Y cómo nace y se hace una realidad? En Jesucristo, es lo que el apóstol Pablo le está explicando. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Ha cambiado eso? No, allá está la Jerusalén actual. Pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Ahí está, son unos esclavos. Mientras que ellos no tengan a Cristo, son unos esclavos. Ahora, esta no es la realidad del pueblo de Israel. Esta es la realidad y la condición del mundo. Porque Israel era sombra de lo que había de venir, lo que se va a proyectar al mundo. Los que están allá afuera, que no son de Cristo, son unos esclavos. Dice, mas la Jerusalén de arriba, no está hablando ahora de la de abajo. ¿Vio? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Ahora, él no va a decir ahí, no, yo como soy judío, yo sí pertenezco a... No, todos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Bueno, los Gálatas que estaban leyendo esto también. La cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Por qué madre? Y es donde el apóstol Pablo va a entremeter Isaías 54, que dice, prorrumpe tú en júbilo, tú que no das a luz. Isaías 54. Más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. ¿Por qué? Más son los hijos, mire, fíjese usted, más son los hijos
de la desolada que la que tiene marido. Es donde el apóstol Pablo va a meter el pensamiento de Isaías. Y dice aquí, como está escrito, fíjese que el apóstol Pablo no va a decir, no, a mí me parece, yo digo, no. El apóstol Pablo es un hombre que siempre dice, como está escrito. Isaías 54, verso 1, dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, haciendo alusión a quién, a Sara, que era la esposa de Abraham. Ella no daba luz, pero por la fe dio a Isaac, es lo que está diciendo él, es la iglesia pues. La iglesia no daba luz. ¿Por qué? Porque no tenía marido. Al venir Cristo, que dice que es el esposo, entonces en la cruz del Calvario se dio la luz. Y vinieron a tener la humanidad y la realidad espiritual, los primeros hijos de Dios espirituales. Dice, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Allí está claro. ¿Entiende? Haciendo alusión a Abraham como el padre, el que representa a Dios. Es una alegoría, dice él, así como el pueblo de Israel es una sombra y representa lo que está en el mundo ahora. Abraham representa a Dios y Jesucristo representa a Isaac. ¿Entiende? Y en Jesucristo es que están los hijos de Dios ahora. Y vienen a ser una realidad. Dice, pero como entonces la que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es la realidad que vivieron los tesalonicenses. Los tesalonicenses empezaron a ser perseguidos por los mismos tesalonicenses. ¿No es así? Los tesalonicenses empezaron a ser perseguidos por los mismos tesalonicenses. Entonces, la realidad que se vivió en el primer siglo es la realidad que el apóstol Pablo dice, por eso que Israel es sombra de lo que había de venir. Lo que está sucediendo en Israel es la réplica del mundo. Hoy en día nosotros, estando en cualquier país y usted estando en su país, sus mismos familiares le empiezan a perseguir en el sentido de decirle, hijo, ¿cómo tú hacías esto y ahora te metiste evangélico? Estás perdiendo tu vida. Y ya no te invitan. Si fumaba marihuana, ya no te dan marihuana. ¿Me entiendes? Si bebía alcohol y andaba por allá, ya no te lo ofrecen porque ya tú no eres parte de ese mundo y empiezan a burlarse de ti. Entonces empieza a ser perseguido. Entonces, en esta realidad es que nosotros debemos de ver la realidad del pueblo de Israel, para que Dios la formó, para que Dios la puso ahí, la plantó, para que nosotros ahora tomemos ese modelo y lo veamos en el mundo. No es una realidad nada más histórica existencial, sino es una realidad histórica vivida. Por eso que yo le hablaba acerca del preterismo, que cree que eso se quedó en el pasado. No, Israel es una sombra de lo que estamos viviendo hoy en día. Y es por eso que nosotros somos perseguidos. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahí está, hermano. Mire, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No heredarán. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Quién es la esclava y el hijo? El pueblo de Israel. Ahora, ese pueblo de Israel es quien representa al mundo afuera, al que está en la carne sin Cristo. Y dice, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, si yo tengo un hermano en mi casa que no se ha convertido, yo no le puedo decir, hermano, nos vamos para el cielo. Yo tengo que decirle, hermano, conviértete a Cristo para que puedas llegar al cielo y puedas tener la promesa. Y esta realidad entonces no se cumple nada más que en el pueblo de Israel, sino en todo aquel que ha creído en Cristo, en todas las naciones, como dice Génesis capítulo número 12, hasta el número 21. Una realidad, una verdad, para que nosotros... Ahora yo le pregunto hoy en día, hay que gente que dice, y es un debate, ¿va a venir Jesucristo a reinar con los judíos? Si aquí mismo lo está echando fuera. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y es Cristo quien está hablando a través de Pablo, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque ¿qué? ¿Usted cree que esta realidad va a cambiar? ¿Va a venir Cristo y va a abrazar a los judíos que no son de él? No, hermano, los va a echar fuera. Y es lo que dice Mateo 7:21, no os conozco, apartaos de mí. Eso es lo que Cristo le va a decir.
tanto a los judíos como a gentiles que no lo hayan aceptado. Esta es la realidad. La palabra no va a cambiar, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O yo le hago la pregunta a cualquiera uno de ustedes. ¿Usted cree que esto va a cambiar? ¿Va a venir Cristo y va a abrazar a aquellas personas que no lo aceptaron y que se burlan de Él? Él lo dice aquí, de manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y le está hablando a los Gálatas. No somos hijos. Él se está incluyendo con ellos. No somos hijos de la esclava. O sea, aunque ustedes no pertenezcan a la nación de Israel, ustedes son hijos. Y ya la realidad no es porque vengamos del linaje de Abraham. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. De manera, hermanos, que ya no somos hijos de la esclava, hablándole a los Gálatas, sino de la libre. Entonces Dios ha hecho un conjunto de hijos que no necesita una nacionalidad acá, sino necesita es la fe, una realidad espiritual, ya no es carnal. Y eso es lo que está pasando en el libro de Romanos después, que entonces los gentiles querían tomarse a Dios para ellos, ya no era el Dios de los judíos, sino el Dios de los gentiles. Estaba esa guerra, y es por eso que el apóstol Pablo va a hablar ahí. No, Dios no ha fallado. Y aquí se ve a los judíos como desechados, lo que dice el canto 32 de Deuteronomio. Pero no es así, porque el apóstol Pablo está hablando de una realidad que esto es por la fe, ya no es por nacionalidad, ni por cantidad. Como los gentiles eran más, entonces ahora Dios se pasó de los judíos para los gentiles. Dios no tiene bando, Dios no es político. Bueno, hermanos, las cosas se ponen buenas cuando se van terminando. Que el Señor nos ayude, pero es una verdad y una realidad que está en la palabra. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Ya hemos terminado. Llegamos pues al fin de esta enseñanza.